Capítulo 35. La noche siguiente, cuando abrí los ojos, supe lo que debía hacer. No importaba si podía soportar su presencia o no. Yo le había convertido en lo que ahora era, y tenía que encontrar el modo de despertarlo de su estupor. La cacería no le había cambiado, aunque, aparentemente, había bebido y matado bastante bien. Ahora dependía de mí protegerle de la repulsión que sentía por él. Era preciso que fuera a París, y le trajera la única cosa que podía hacerle reaccionar. Lo único que Nicolás había amado mientras estaba vivo era su violín. Tal vez el instrumento sirviera para despertarle. Se lo colocaría en las manos y él querría tocarlo de nuevo, querría tocarlo con su nueva habilidad, y todo cambiaría y el hielo de mi corazón se derretiría de algún modo. Tan pronto como Gabriel despertó, le conté lo que me proponía hacer. ¿Pero y los demás? No puedes volver a París tú solo. Claro que puedo, respondí. Tú eres necesaria aquí, a su lado. Si esas molestas criaturas aparecieran por aquí, podrían atraerle a campo abierto, en el estado en que se encuentran. Y además, quiero saber qué sucede bajo Les Innocents. Quiero asegurarme de si realmente gozamos de una tregua. No me gusta que vayas, dijo ella sacudiendo la cabeza. Te aseguro que si no creyera que debemos hablar otra vez con Armand, que tenemos cosas que aprender de él y de la vieja dama, me inclinaría por abandonar París esta noche. ¿Y qué es lo que nos pueden enseñar? Repliqué con frialdad. ¿Que es cierto que el sol gira en torno a la Tierra? ¿Que la Tierra es plana? Con todo, la amargura de mis palabras me hizo sentir avergonzado. Una de las cosas que podían revelarme era por qué los vampiros que yo creaba podían escuchar sus mutuos pensamientos y a mí me resultaba imposible. Sin embargo, me sentía demasiado abrumado por mi aversión hacia Nicolás para pensar en todo aquello. Me limité a contemplar a Gabriel, y pensar en lo espléndido que había resultado ver cómo se obraba en ella el rito oscuro, verla recuperar su belleza juvenil, convertirse de nuevo en la diosa que había sido para mí cuando era un niño. Ver cambiar a Nicolás había sido también verle morir. Quizás sin leer las palabras en mi mente, ella comprendió perfectamente mis pensamientos. Nos abrazamos dulcemente. Ten cuidado, musitó. Debería haber acudido directamente al piso a buscar el violín, y aún me quedaba ir a ver a mi pobre Roget y contarle una sarta de mentiras. Y aquello de abandonar París, cada vez parecía el plan más adecuado para nosotros. Pero, durante horas, lo único que hice fue vagar. Cacé por las Tullerías y los bulevares, comportándome como si la asamblea bajo Les Innocents no existiera, como si Nicolás estuviera todavía vivo y a salvo en alguna parte, como si París entero fuera mío de nuevo. Con todo, ni un solo instante dejé de estar atento a la presencia de las criaturas. Pensaba en la vieja reina. Y por fin, les oí donde menos lo esperaba, en el Boulevard du Temple, cuando me acercaba al Teatro de Renaud. Me extrañó que estuvieran en los lugares de luz, como ellos los denominaban. Sin embargo, en cuestión de segundos, identifiqué a varios de ellos ocultos detrás del teatro. Y en esta ocasión no había en ellos malevolencia, sino solo una desesperada animación al percibir mi proximidad. Entonces vi el rostro lechoso de la mujer vampiro, la mujer hermosa de ojos oscuros y cabellos de bruja. Estaba en el callejón junto a la puerta de artistas y se asomó por un instante, llamándome por señas. A lomos de mi montura, titubeé por unos instantes. El bulevar mostraba su habitual actividad en una noche de primavera, cientos de paseantes entre el tráfico de carruajes, grupos de músicos callejeros, prestidigitadores y saltimbanquis, los teatros iluminados con sus puertas abiertas para invitar a la multitud. ¿Por qué habría de dejarlo todo para hablar con aquellas criaturas? Presté atención. En realidad eran 4 y estaban aguardando desesperadamente mi aparición. Eran presa de un miedo terrible. Muy bien, pues. Tiré de las riendas de la yegua y penetré en el callejón hasta llegar al fondo, donde encontré a los 4 acurrucados juntos contra la pared de piedra. El muchacho de ojos grises estaba allí, cosa que me sorprendió, y mostraba una expresión de desconcierto. Detrás de él distinguí a un hombre vampiro alto y rubio junto a una mujer hermosa, ambos cubiertos de harapos como 2 leprosos. Fue la mujer de ojos oscuros, la que se había reído de mi pequeña broma en la escalera de la cripta de Les Innocents, quien rompió el silencio. Tienes que ayudarnos, susurró. ¿Yo? Intenté dominar a la yegua, que mostraba su disgusto por la compañía. ¿Por qué habría de ayudaros? El amo está destruyendo la asamblea, dijo ella. Está destruyéndonos, añadió el muchacho, sin mirarme. Tenían los ojos fijos en las piedras del muro y capté de su mente imágenes de lo que estaba sucediendo.
de la hoguera encendida y de Armand arrojando al fuego a sus seguidores. Traté de quitarme aquello de la cabeza, pero las imágenes me llegaban ahora de todos aquellos seres. La mujer de ojos oscuros clavó estos en los míos en un intento de hacer más detalladas las imágenes, Armand enarbolando un gran madero chamuscado y conduciendo a los demás hacia las llamas, para luego empujarles a la pira con el propio madero mientras sus víctimas pugnaban por huir. Dios santo, si vosotros erais 12, ¿no podíais defenderos? Lo hemos hecho y aquí estamos, expuso la mujer. Armand echó al fuego a 6 de nosotros y los demás pudimos huir. Aterrorizados, buscamos lugares de descanso extraños para pasar el día. Es algo que no habíamos hecho nunca, esto de dormir lejos de nuestras tumbas sagradas. No sabíamos qué nos sucedería. Y cuando hemos despertado, le hemos encontrado allí. Ha conseguido destruir a 2 más, de modo que solo quedamos nosotros. Incluso ha abierto las cámaras profundas y ha quemado a los hambrientos. Después ha provocado derrumbamientos para cegar los túneles que conducen a nuestro lugar de reunión. El muchacho alzó los ojos lentamente. Tú nos has hecho todo esto, susurró. Tú nos has destruido a todos. La mujer se colocó delante de él. Tienes que ayudarnos, suplicó. Forma una nueva asamblea con nosotros. Ayúdanos a existir como lo haces tú, añadió, mientras dirigía una mirada impaciente al muchacho. Pero ¿y la anciana, la gran dama? Inquirí. Fue ella quien lo empezó todo, respondió el muchacho con voz amarga. Se arrojó a la hoguera voluntariamente. Dijo que iba a reunirse con Magnus. No dejaba de reírse, y fue entonces cuando el amo echó a los otros a las llamas mientras los demás huíamos. Incliné la cabeza. De modo que la vieja reina ya no estaba. Y todo lo que había conocido y presenciado se había ido con ella, y lo único que había dejado era aquel joven perverso, vengativo y necio que creía, pies juntillas en lo que ella había sabido falso. Tienes que ayudarnos, repitió la mujer de ojos oscuros. Armand está en su derecho, como amo de la asamblea, de destruir a los débiles, a los que no pueden sobrevivir. No podía permitir que la asamblea cayera en el caos, añadió la otra mujer vampiro, que permanecía detrás del muchacho. Sin la fe en las leyes oscuras, los otros habrían vagado por el mundo sin saber qué hacer, despertando la alarma entre el populacho mortal. Pero si tú nos ayudas a formar una nueva asamblea, a perfeccionarnos de nuevas maneras, el amo nos destruirá, murmuró el muchacho. Nunca nos dejará en paz. Esperará el momento en que nos separemos y... No es invencible, intervino el otro vampiro. Y ha perdido toda convicción, recordad eso. Y tú tienes la torre de Magnus, un lugar seguro, añadió el muchacho con voz desesperada, al tiempo que alzaba los ojos hacia mí. No puedo compartirla con vosotros, respondí. Tenéis que ganar esta batalla vosotros solos. Pero seguramente podrás guiarnos, propuso su compañero. No me necesitáis, insistí. ¿Qué habéis aprendido ya de mi ejemplo? ¿Qué habéis aprendido de las cosas que dije anoche? Aprendimos más de lo que hablaste después con él, replicó la mujer de ojos oscuros. Te oímos hablarle de una nueva maldad, de una maldad para estos tiempos, destinada a moverse por el mundo bajo un perfecto disfraz mortal. Entonces, adoptad el disfraz, dije. Tomad las ropas de vuestras víctimas y quedaos el dinero que lleven en los bolsillos. Entonces podréis moveros entre los humanos como yo. Con el tiempo podéis acumular suficiente riqueza como para adquirir vuestra propia pequeña fortaleza, vuestro santuario secreto. Entonces dejaréis de ser mendigos o fantasmas. Pude observar la desesperación en sus rostros. Sin embargo, seguían mis palabras con atención. Pero nuestra piel, nuestro timbre de voz, protestó la mujer. Podéis engañar a los mortales. Es muy fácil. Solo es preciso un poco de habilidad. ¿Y cómo empezamos?, preguntó el muchacho, cabizbajo, como si solo tomara en consideración todo aquello a regañadientes. ¿Qué clase de mortales podemos fingir ser? Escoge tú mismo. Mirad a vuestro alrededor. Disfrazaos de gitanos, si queréis, eso no debería costaros demasiado. O mejor aún, de mimos, añadí, volviendo los ojos hacia las luces del bulevar. Mimos, repitió la mujer de ojos oscuros con una pequeña chispa de excitación. Sí, actores. Artistas callejeros. Acróbatas. Aseos acróbatas. Seguro que los habéis visto alguna vez. Podéis pintaros la cara con maquillaje para artistas y así pasarán desapercibidos vuestros gestos y expresiones faciales extravagantes. No podríais escoger otro disfraz más perfecto que ese.
En el bulevar encontraréis todo tipo de mortales que habitan en la ciudad. Aprenderéis todo cuanto necesitáis saber. La mujer se echó a reír y miró a los otros. El hombre estaba sumido en profundos pensamientos, la otra mujer meditaba y el muchacho parecía inseguro. Con vuestros poderes, podéis haceros prestidigitadores y saltimbanquis con facilidad, insistí. Para vosotros, no sería nada. Podríais tener miles de espectadores sin que nadie adivinara nunca lo que sois. No fue eso lo que sucedió contigo en el escenario de este pequeño teatro, replicó con frialdad el muchacho. Tú llenaste de terror sus corazones. Porque así lo decidí, expliqué con una punzada de dolor. Esta es mi tragedia. Pero puedo engañar a cualquiera cuando me lo proponga, y vosotros también. Me llevé una mano al bolsillo y saqué un puñado de coronas de oro, que entregué a la mujer de ojos oscuros. Ella tomó las monedas entre ambas manos y las contempló como si le quemaran. Después levantó la vista y vi en sus ojos la imagen de mí mismo en el escenario del Teatro de Renault, realizando aquellas descomunales proezas que habían hecho escapar al público del local. Pero la mujer tenía otra idea en la cabeza, pues sabía que el teatro estaba abandonado, y que me había ocupado de enviar lejos a la compañía. Y por un instante, estudié su muda petición. Dejé que mi dolor se redoblara y me atravesara, al tiempo que me preguntaba si mis interlocutores lo advertirían. Aunque, en fin de cuentas, ¿qué importaba eso en realidad? Sí, por favor, dijo la mujer. Levantó su mano y tocó la mía con sus dedos blancos y helados. Déjanos entrar en el teatro. Por favor. Volvió la cabeza y miró en dirección a la entrada de artistas del local. Dejarles entrar. Dejarles bailar sobre mi tumba. Sin embargo, allí debían quedar todavía viejos trajes y disfraces, restos del vestuario de una troupe que había pasado a disponer de todo el dinero del mundo para renovar su indumentaria escénica. Aún debía haber viejos cubos de pintura blanca, y agua en los barreños. 1001 tesoros abandonados con las prisas de la partida. Me sentía aturdido, incapaz de pensar en todo aquello. Me resistía a rememorar todo lo que había sucedido en aquel teatro. Está bien, asentí y aparté la vista como si algo me hubiera distraído. Podéis entrar en el teatro si queréis. Podéis utilizar todo lo que hay dentro. La mujer se me acercó aún más, y de pronto, apretó sus labios sobre el revés de mi mano. No olvidaremos esto, musitó. Me llamo Eleni, este muchacho es Laurent. El hombre de ahí es Félix, y la mujer que está junto a él, Eugenie. Si Armand intenta algo contra ti, será como si nos lo hiciera a nosotros. Espero que os vaya bien y prosperéis, respondí, y cosa extraña, mis palabras eran sinceras. Me pregunté si alguno de ellos, con todas sus leyes oscuras y sus ritos oscuros, había deseado realmente aquella pesadilla que todos compartíamos. En realidad, habían sido arrastrados a ella igual que me había sucedido a mí. Y ahora, para bien o para mal, todos éramos hijos de las tinieblas. Pero sed cautos en vuestro comportamiento, les advertí. No traigáis nunca aquí a vuestras víctimas, ni caséis en las inmediaciones del teatro. Actuad con cautela y proteged la seguridad de vuestro refugio. Eran las 3 pasadas cuando crucé el puente de la isla de Saint Louis. Ya había perdido demasiado tiempo. Ahora debía encontrar el violín. Pero no bien me acerqué a la casa de Nicolás en el quay, vi que algo iba mal. Las ventanas estaban desnudas. Todas las cortinas habían sido arrancadas, y sin embargo, el lugar estaba lleno de luz, como si en el interior ardieran cientos de velas. Era muy extraño. Roget no podía todavía haber tomado posesión del piso, pues no había transcurrido el tiempo suficiente para dar por hecho que Nicolás había tenido algún mal encuentro. Me encaramé rápidamente al techo y descendí por la pared hasta la ventana del patio. Comprobé que allí también habían quitado las cortinas. Y vi encendidas todas las velas de los candelabros, y de los brazos de luz de las paredes. Incluso las había sujetas con su propia cera sobre el piano y escritorio. La sala estaba completamente revuelta. Todos los libros habían sido sacados de los estantes y algunos volúmenes estaban hechos pedazos, sus páginas rotas. Incluso los libros de música habían sido esparcidos hoja por hoja sobre la alfombra, y todos los cuadros estaban colocados sobre las mesas junto con otros pequeños objetos, monedas, billetes, llaves. Tal vez las criaturas diabólicas habían arrasado la casa al llevarse a Nicolás. Pero entonces, ¿quién había encendido las velas? Aquello no encajaba. Presté atención. No había nadie en el piso, o eso parecía. Pero en ese instante escuché algo, no pensamientos, sino un leve sonido. Fruncí el entrecejo,
concentrándome, y me di cuenta de que estaba oyendo pasar unas páginas. Luego oí caer algo al suelo y nuevos ruidos de pasar páginas, un ruido áspero, de hojas apergaminadas. Después, el estruendo del presunto volumen arrojado al suelo. Entreabrí con todo sigilo la ventana. Los ruidos continuaron, pero no capté ningún olor a humano, ni asomo alguno de pensamientos. Sin embargo, allí había sin duda un olor extraño. Un olor más penetrante que el del tabaco, y el de la cera de las velas. Era el mismo hedor de la tierra del cementerio que impregnaba a los vampiros. Más velas en el pasillo. Velas en la alcoba, y el mismo desorden, libros abiertos y arrojados al suelo en descuidados montones, ropa de cama hecha un revoltijo, cuadros apilados sin ningún orden, armarios vaciados, cajones arrancados de las cómodas. Pero no logré dar con el violín por ninguna parte. De otra de las habitaciones seguía surgiendo el sonido de unas manos que pasaban hojas a toda prisa. Fuera quien fuese, y por supuesto, supe enseguida de quién tenía que tratarse, no le importaba un comino mi presencia. No se había detenido ni para tomar un aliento. Avancé por el pasillo, me detuve a la puerta de la biblioteca y me encontré mirándole mientras él seguía su trabajo. Era Armand, por supuesto, pero yo no estaba preparado para la imagen que presentaba allí. La cera de las velas caía por el busto de mármol de César y se derramaba sobre los brillantes colores de los diferentes países en el globo terráqueo. Y los libros formaban montañas sobre la alfombra, salvo los del último estante del rincón, donde ahora se encontraba Armand vestido todavía con sus viejos harapos y con el cabello lleno de polvo, sin hacerme el menor caso mientras su mano pasaba página tras página, sus ojos fijos en las palabras que tenía delante, sus labios entreabiertos, su expresión, la de un insecto concentrado en masticar la hoja en la que se ha posado. Un aspecto absolutamente horrible el suyo. Estaba absorbiendo todo cuanto contenían los volúmenes. Finalmente, dejó caer el que tenía en las manos y tomó otro, lo abrió y empezó a devorarlo de la misma manera, moviendo los dedos de una frase a otra con sobrenatural celeridad. Advertí que Armand había examinado todo cuanto contenía el piso con aquella misma voracidad, incluidas la ropa de cama y las cortinas, los cuadros descolgados de sus ganchos, el contenido de armarios y cómodas, pero que era en los libros donde estaba adquiriendo más conocimientos. Por el suelo había obras de todo tipo, desde la Guerra de las Gaitas de Julio César a novelas inglesas contemporáneas. Con todo, no era su aspecto el único horror. Estaba también el caos que estaba dejando a su paso, el absoluto desprecio por las cosas que tocaba. Y su absoluto desprecio hacia mí. Terminó de revisar el último libro, o dejó de prestarle atención, y empezó a revolver los viejos periódicos apilados en un estante bajo. Me descubrí retrocediendo, retirándome de la estancia y apartándome de él con la vista fija en su pequeña y sucia figura. Su cabellera castaña rojiza despedía tenues reflejos a pesar del polvo, y sus ojos brillaban como dos llamas. Aquel ser extraviado del inframundo tenía un aspecto grotesco entre las velas y el vertiginoso colorido de la vivienda, pero, aún así, su hermosura era patente. No necesitaba las sombras de Notre Dame ni la luz de las teas de la cripta para que resaltara su belleza y, bajo aquella brillante luminosidad, había en él un aire de ferocidad que no le había observado nunca. Me sentí presa de una abrumadora confusión. Armand era a la vez peligroso y apremiante. Podría haberme quedado mirándolo eternamente, pero un instinto imperioso me dijo, vete, déjale este sitio si lo quiere. ¿Qué importa ya eso? El violín. Traté desesperadamente de pensar en el violín para dejar de contemplar el movimiento de sus dedos sobre las palabras, la incansable concentración de sus ojos. Le volví la espalda y fui al salón. Me temblaban las manos. Apenas podía soportar la idea de saberle allí. Busqué por todas partes, pero no logré encontrar el violín. ¿Qué podía haber hecho Nicolás con él? No se me ocurrió nada. El paso de las páginas, el crujido del papel, el leve ruido del periódico al caer a suelo. Decidí volver de inmediato a la torre. Me disponía a pasar rápidamente ante la biblioteca, cuando, sin previo aviso, su mensaje sin sonido habló en mi mente. Me detuve. Era como si una mano me asiera del cuello. Me volví y le encontré mirándome. ¿Qué hay de esos silenciosos hijos tuyos? ¿Les amas? ¿Te aman ellos? Esa fue su pregunta, y su significado fue desentrañándose trabajosamente en mi cabeza entre ecos interminables. Hasta el último libro de los estantes se hallaba ahora por el suelo. Armand era un espectro entre las ruinas, un visitante del diablo en quien él creía. Y con todo, su rostro seguía siendo muy tierno, muy juvenil. El rito oscuro nunca trae amor, ¿entiendes?
Solo trae silencio. Sus conceptos parecían más suaves en su insonoridad, más claros. El eco terminó de disiparse. Nosotros decíamos que era la voluntad de Satán que el maestro y el novicio no buscaran consuelo el uno en el otro. Al fin y al cabo, era Satán a quien servíamos. Cada una de sus palabras penetró en mí. Cada una de sus palabras fue acogida por un secreto y humillante sentimiento de curiosidad y de vulnerabilidad. Pero me negué a permitir que se diera cuenta de ello, y furioso, exclamé, ¿qué quieres de mí? Al hablar, fue como si se rompiera algo. Sentí más miedo de Armand en aquel momento que en ningún instante de nuestras anteriores discusiones y enfrentamientos, y siempre he odiado a aquellos que me hacen sentir miedo, a aquellos que conocen cosas que yo preciso saber, a aquellos que tienen tal poder sobre mí. Es como no saber leer, ¿verdad? Dijo en voz alta. ¿Y a tu creador, a ese proscrito de Magnus, le importó para algo tu ignorancia? No te explicó ni siquiera las cosas más simples, ¿verdad? No hubo el menor cambio en su expresión al hablar. ¿No han sido siempre así las cosas? ¿Alguna vez has tenido a alguien que te enseñara algo? Estás sacando esos argumentos de mis recuerdos, repliqué. Estaba pasmado. Vi el monasterio donde había estado de chiquillo, las filas y filas de volúmenes que no sabía leer, la figura de Gabriel inclinada sobre sus libros, de espaldas a todos nosotros. Basta. Me pareció como si hubiese transcurrido muchísimo tiempo. Me sentía desorientado. Y Armand continuó lanzando mensajes, esta vez en silencio. Esos que has creado nunca te dan satisfacción. En el silencio solo crecen la desavenencia y el resentimiento. Quise moverme, pero permanecí inmóvil. No podía hacer otra cosa que mirarle mientras continuaba. Tú me deseas, y yo a ti, y solo nosotros dos en todo este mundo nos merecemos mutuamente. ¿No te das cuenta de ello? Sus mudos mensajes parecieron extenderse, ampliarse como una nota de violín sostenida por toda la eternidad. Esto es una locura, susurré. Recordé todas las cosas que me había dicho, las acusaciones que había formulado contra mí, los horrores que las otras criaturas me habían descrito sobre los desgraciados a los que había arrojado a la hoguera. ¿Lo es? ¿Es una locura?, inquirió él. Ve entonces con tus silenciosos hijos. En este preciso instante se estarán diciendo lo que no pueden decirte a ti. Mientes, murmuré. Y el paso del tiempo solo acrecentará su independencia. Pero aprende por ti mismo. Cuando quieras venir a mí, me encontrarás fácilmente. Al fin y al cabo, ¿dónde podría ir? ¿Qué podría hacer? Tú me has vuelto a convertir en un huérfano. Yo no, protesté. Sí, tú, insistió él. Tú has sido el causante, tú diste con todo al traste. Pese a las recriminaciones, no aprecié cólera alguna en su voz. Pero puedo esperar a que vengas a mí, a que acudas a plantearme las preguntas que solo yo puedo responder. Le contemplé durante un instante. No sé cuánto tiempo estuve así. Era como si no pudiera moverme, como si no pudiera ver otra cosa que su figura, y comprendí que estaba envolviéndome de nuevo la profunda sensación de paz que había conocido en Notre Dame, el hechizo que ya había utilizado Armand contra mí. Solo quedó una luz que le envolvía, y fue como si se acercara a mí y yo a él, aunque ninguno de los dos nos movimos. Armand estaba atrayéndome, arrastrándome hacia él. Di media vuelta tambaleándome, perdiendo el equilibrio, pero logré salir de la sala. Corrí por el pasillo, y pronto me escabullí de nuevo por la ventana para escalar la pared hasta el techo. Instantes después, cabalgaba al galope por la Ile de la Cité como si Armand me persiguiera. Mi corazón no moderó su frenético latir hasta que hube dejado atrás la ciudad. El tañido de las campanas del infierno. La torre se alzaba en la oscuridad contra las primeras luces del alba. Mi pequeño grupo ya se había retirado a descansar en su cripta de las mazmorras. No abrí los sepulcros para mirarles, aunque sentía unos desesperados deseos de hacerlo, de ver otra vez a Gabriel y tocar su mano. Subí solo hacia las almenas para contemplar el milagro ardiente del amanecer que se aproximaba, de aquel momento que jamás volvería a ver completo. El tañido de las campanas del infierno, mi música secreta. Pero me llegaba también otro sonido. Lo advertí mientras subía la escalera y me maravilló su capacidad para alcanzarme. Era una especie de canción suave y dulce, que llegaba a mí como si salvara una distancia inmensa. Una vez, hacía años, había escuchado a un joven campesino que venía cantando por la carretera que partía del pueblo hacia el norte. El muchacho no se había fijado en si alguien lo escuchaba, se había creído a solas en el campo abierto, y su voz había poseído una fuerza interna y una pureza que le habían conferido una belleza sobrenatural.
Las letras de la vieja tonada eran lo de menos. Era esta la voz que ahora me llamaba. Era la misma voz solitaria, alzándose sobre la distancia que nos separaba para recoger en sí misma todos los sonidos. Volví a sentir miedo, pero aún así, abrí la puerta de lo alto de la escalera y salí al exterior. Percibí la brisa sedosa de la mañana y el parpadeo ensoñador de las últimas estrellas. El cielo no era ya un dosel, sino más bien una neblina que se alzaba interminable sobre mí, y las estrellas escapaban hacia arriba, haciéndose todavía más pequeñas entre la niebla. Como una nota emitida en las altas montañas, la voz lejana se hizo más aguda, tocándome el pecho en el lugar donde había posado mi mano. La voz me traspasó como un rayo de luz rasga la oscuridad, canturreando, ven a mí. Todo quedará olvidado solo con que vuelvas a mí. Estoy más solo de lo que he estado nunca. Y acompañando a la voz, llegó hasta mí una sensación de posibilidades sin límite, de asombro y expectación, que traía consigo la visión de Armand plantado en solitario ante las puertas abiertas de Notre Dame. El tiempo y el espacio eran meras ilusiones. Le vi envuelto en una luz lechosa ante el altar principal, una figura ágil y veloz envuelta en regios harapos y sin otra expresión en sus ojos que la paciencia, hasta desvanecerse en un leve resplandor. En aquel instante no existía ninguna cripta secreta bajo les Senescence. No existía la visión espantosa de aquel fantasma andrajoso bajo la radiante luminosidad de la biblioteca de Nicolás, arrojando los libros al suelo como si fueran cáscaras vacías al terminar de hojearlos. Creo que me arrodillé y apoyé la cabeza contra las melladas losas del suelo. Vi la luna como un fantasma desvaneciéndose y el sol debió tocarla, porque su brillo me hizo daño y me obligó a cerrar los ojos. Sin embargo, sentí al mismo tiempo una gran exaltación, un éxtasis. Era como si mi espíritu pudiera saborear la gloria del rito oscuro, sin necesidad de derramar sangre, en la intimidad de aquella voz que me hendía y buscaba la parte más tierna y más secreta de mi alma. ¿Qué deseas de mí?, quise decirle. ¿Cómo puedes ofrecerme el perdón y el olvido cuando hace tan poco solo sentías por mí el rencor más profundo? Tu asamblea, destruida. Esos horrores que no quiero imaginar. Todo esto quise decirle, pero como antes, me resultó imposible articular las palabras. Y esta vez me di cuenta de que, si me atrevía a intentarlo, la sensación de felicidad desaparecería y me abandonaría, y que la angustia sería peor aún que la sed de sangre. Con todo, aunque permanecí callado, envuelto en el misterio de aquel sentimiento, reconocí imágenes y pensamientos extraños que no me pertenecían. Me vi a mí mismo regresando a las mazmorras y tomando en mis brazos los cuerpos inanimados de los dos monstruos de mi propia raza a los que tanto amaba. Me vi transportándolos a la azotea de la torre y dejándolos allí, impotentes, a merced del sol naciente. Las campanas del infierno repicaban en vano por ellos, tocaban alarma. Y el sol les consumía y les reducía a cenizas con cabello humano. Mi mente retrocedió ante todo aquello, se replegó en sí misma, presa del más desgarrador desengaño. Basta, Armand, susurré. Ah, cuánto me dolía aquella decepción, aquella reducción de posibilidades. Guión. Qué estúpido has sido al pensar que yo podría hacer tal cosa. La voz se desvaneció, se apartó de mí y sentí la soledad en cada poro de mi piel. Era como si me hubieran privado para siempre de cualquier cobijo y en adelante, fuera a sentirme siempre tan desnudo y desdichado como en aquel instante. Y sentí en la lejanía una convulsión de energía, como si el espíritu que había creado la voz estuviera enroscándose sobre sí mismo con una gran lengua. Traición, exclamé en voz más alta. Pero, qué tristeza, qué error de cálculo. ¿Cómo puedes decir que me deseas? Pero se había ido. Había desaparecido por completo. Y presa de la desesperación, deseé que volviera aunque fuera para luchar contra mí. Anhelé gozar de nuevo de aquella sensación de posibilidad, de aquella deliciosa llamarada. Y vi su rostro en Notre Dame, juvenil y casi dulce, como el de un santo pintado por Leonardo. Me invadió una terrible sensación de fatalidad.